Bueno, pues nada, de nuevo otro capitulillo de la historia, en este caso toca Argentina. Bueno, nos habíamos quedado cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después del ataque de Japón a su flota del Pacífico en Pearl Harbor, pues ya se decide a entrar en el bando aliado y presiona a Argentina para que se ponga de su lado. Argentina con Castillo, era Ramón Castillo, que era el vicepresidente de Ortiz, aquel que murió, vamos, que se quedó ciego y tuvo que con la diabetes y dejó a Castillo. Y Castillo permanece en la neutralidad. Vimos también que había muerto Alvear, murió también Ortiz, y que Pedro Justo empezó a soñar otra vez que quería ser de nuevo presidente, pero que muere también sorpresivamente en 1943. Bueno, pues entonces Castillo tiene que impulsar un nuevo candidato, en este caso un ultraconservador robustiano, Patrón Costa, un terrateniente de Salta, este es partidario de los aliados, ¿no? Esta candidatura provoca un rechazo en los militares. Habíamos visto en los militares cómo se habían organizado en una logia secreta, el GO, Grupo de Oficiales Unificados, me parece, lo tengo por ahí apuntado, y que entre ellos ya había llegado un coronel que había estado, era Juan Domingo Perón, que estuvo de agregado militar en la Italia fascista de Mussolini y venía muy influenciado de aquel sistema y era de los cabecillas de esa logia, ¿no? Bueno, entonces este Ramón Castillo propone al ultraconservador robustiano Patrón Costa, este terrateniente de Salta, partidario de los aliados, y esta candidatura provoca el rechazo general de los militares nacionalistas, que, como digo, estaban asociados en esa logia secreta en la que estaba Perón. Los radicales, ¿no?, los de la UCR, también están en contra de Patrón Costa. Por tanto, le proponen al propio Castillo otro candidato, un tal Pedro Pablo Ramírez, que era en ese momento ministro de la Guerra, para que no ponga a este Patrón Costa, que no le gustaba a nadie. Entonces, en ese momento, Castillo le dice a su ministro que renuncie para ser candidato, ¿no? Entonces va a quitar a Patrón Costa y va a poner a este. Porque este candidato era del gusto de los radicales, porque piensan que un militar en activo no se le puede hacer un fraude. Ese era su pensamiento. Esta operación de última hora no gusta a la logia, al GO, ¿no?, a la logia militar, que contacta con el general Arturo Rawson y pone en marcha un movimiento militar para derrocar a Castillo. El viernes 4 de junio de 1943, Campo de Mayo se levanta en armas. Un golpe de ideología nacionalista toma el poder. Fin de la década infame, con el jefe de nuevo gobierno, a instancias de la muchedumbre, destaca que el ejército se ha visto precisado a lanzarse a la calle por la falta de respeto a las instituciones y velando por los principios elementales de moral y cultura,
y solicitando que se tenga fe en la obra a cumplir. Este es el reclamo, el proclamo del nuevo jefe de gobierno del golpe militar. Este gobierno que surge del golpe se propone mantener la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Mantener la neutralidad significa más o menos, o sea, no ayudarle a Estados Unidos, o sea, no alinearse con los aliados, que más o menos pues era casi está alineado con el eje. Se propone también reducir la influencia extranjera sobre la economía y política nacional y resolver el problema social. Mejorar las condiciones sociales de la clase trabajadora para que ésta no pueda ser captada por el comunismo. Algunas de las ideas de Sabatini, de Córdoba, ¿no? del gobernador de Córdoba, o de Manuel Fresco, del de Buenos Aires. Algunas de estas dos de sus consignas van a ser puestas en práctica por este nuevo gobierno, el cual el coronel Domingo Perón empieza a ascender ya bastantes escalones de manera vertiginosa. Creo que ya era ya ministro de la guerra. Fue de sus primeros cargos. Bueno, la década infame, por tanto, pone fin a la experiencia democrática de Irigoyen, termina como empezó, con un golpe. Pero este es de distinto, que dará paso al siguiente líder de masa del siglo XX, ¿no? A Juan Domingo Perón, uno de los grandes mitos. Esto es como un resumencillo. Quiere decir que la década infame empezó con un golpe de Estado y acaba con otro, pero este dará eso. Entonces, más o menos va a empezar aquí el peronismo, ¿no? Que es una de las grandes corrientes de gobierno de Argentina. El primer golpe en la década infame pues lo dio Pedro Uriburu y Agustín Pedro Justo, lo dieron entre los dos. Estuvo toda la década infame con fraude electoral, un chanchullo de los conservadores, y acaba con otro golpe del nacionalismo militar, y que ya va a abrirse paso a la figura de Perón. Pues venga, en los años 30, época de, bueno, esto sigo con el resumen, época de retroceso político y desprecio por la voluntad popular, como ya vimos después del crash de 29, es el que depende de la industria argentina, mucha mano de obra de campo que viene del campo. Estos nuevos movimientos obreros no tienen experiencia sindical y tampoco se ven atraídos por las ideas de izquierda. No, este aumento de masa obrera por la reciente industrialización que empieza a surgir en Argentina, todo este éxodo masivo del campo, no tienen idea, no tienen experiencia sindical ni idea de izquierda. Hay una explotación, por tanto, obrera brutal. Todos son explotados de la misma manera, tanto obreros anarquistas, comunistas, socialistas, etc. Los nuevos obreros de las provincias se instalan en los suburbios cerca de las fábricas, ¿no? Lo que ya vimos, aquello de las villas miserias, que ya vimos, ¿no? Unas condiciones precarias. En 1944, donde se hace el gobierno militar que llegó gracias al golpe de Estado militar nacionalista, sus objetivos son terminar con el fraude y, una vez acabado, llegar a elecciones, mantener la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y, como siempre, reducir la influencia extranjera
tanto económicamente como políticamente en nuestro país y resolver la cuestión social. Siempre, pues, los Estados Unidos e Inglaterra siempre han estado allí metiendo las narices, ¿no? Antes estábamos nosotros, ¿no? Los españoles, pero cambiaron de director, por ponerle una palabra bonita. Bueno, detrás de este gobierno hay una logia militar secreta, Grupo Oficiales Unidos, GO, lo que habíamos dicho, no unificado, unidos, Grupo Oficiales Unidos. Para ellos las masas obreras no deben de seguir siendo explotadas salvajemente, ya que puede derivar en ser captada por el comunismo. Claro, ese es su fantasma. No quieren que entre allí porque ya todo el mundo ya sabe todo lo que había pasado en Rusia. Bueno, no se sabía, pero sí vieron esa guerra civil tan grande y en fin, y no les seducía la idea. Entonces, no querían eso, que siguiesen explotando salvajemente a estas masas obreras para que no fuesen captadas por el comunismo, y el presidente general Pedro Pablo Ramírez, que era el presidente que se había colocado después del golpe de Estado, tiene varios miembros del GO. Aquí, para que nos hagamos una idea, cuando se funda y se hace por fin la nación de Argentina, que creo que como fue antes del verano, ya creo que fue con el último, fue Julio Argentino Roca, cuando ya se unifica y crean esa constitución por el 1860 por ahí, creo que sigue vigente y esa constitución, o sea, aunque se han dado estos golpes, pero automáticamente se ponen de presidente, pero siguen con esa constitución, vale, que sí, manejando todo el mecanismo, todo el fraude y todo. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando Irigoyen llegó en el 1916, sí hubo hasta el 30, pues eso, 14 años por ahí, de prácticamente verdadera democracia, porque incluso eso fue sufragio universal, en fin, eso sí, voto de la mujer no había, eso lo conseguirá más tarde, que a veces nos da tiempo hoy. Bueno, pues entonces Pedro Pablo Ramírez se pone de presidente, tiene varios miembros del GO, como el vicepresidente Elviro Julián Farrell, y el ministro de Guerra, el verdadero ideólogo del GO, Juan Domingo Perón. Tenía ya 50 años. Y efectivamente, sí, había nacido Lobo de Buenos Aires. Con 13 años ya ingresó de militar, por tanto, estaba curtido en una gran disciplina, en fin, todo esto. Aparte de ministro de Guerra, como iba ganando mucho poder, es como nombrado del Departamento Nominal del Trabajo, o Secretaría del Trabajo, ahora más adelante lo tengo puesto. El 15 de enero de... perro y gato, ¿esto qué coño es esta noticia? Joder, va, pero esto... Bueno, el 15 de enero del 1944, Argentina tiembla. Hay un terremoto en San Juan, miles de muertos y 90% de las edificaciones caen al suelo. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón lanza una campaña de solidaridad y convoca a personalidades del espectáculo. El coronel tenía que premiar a las actrices, que son las que se habían dedicado a esta recaudación y eso. Y se fija en una que tenía 24 años, Eva María Duarte. María Eva Duarte.
de grandes, que en su infancia tuvo grandes privaciones, a los 15 años llegó a Buenos Aires, intentó ser actriz, cine, teatro, en fin, hay cantidad de películas, ¿no?, de Evita Perón. Entonces habían recaudado la friolera cantidad de 33 millones de pesos para San Juan. En fin, y a partir de ahí pues cambia todo porque ya se enamoran, vamos, en fin, que ya empieza la pareja Perón-Evita Perón. Me paso ahora a los obreros. Pues más o menos lo que entre ellos comentaban. No vinimos acá para ser esclavos, sino para progresar y crecer con nuestra familia. La fuerza está en nosotros y de ahí no vamos a salir. De la conciencia de los trabajadores. Y de ahí, sí, la fuerza está en nosotros, y de ahí la conciencia de los trabajadores, en fin, que se estaban ya empezando a hacer fuerte la clase obrera. Argentina, empezó a hacerse fuerte. Sin nosotros no son nada, somos la mano de obra. A inicio de 1944, otra vez Estados Unidos fuerza a la Argentina a que se defina su posición ante la Segunda Guerra Mundial. El presidente Pedro Pablo Ramírez cede ante las presiones y rompe relaciones con Alemania y Japón. Esta medida contradice al GOU, que por tanto le hace una operación y lo desplaza de la presidencia. Y automáticamente pone al vicepresidente Edel Farrell. Y Perón se ubica más cerca todavía del poder. Yo creo que aquí ya es vicepresidente. Impulsa Perón medidas para cambiar sustancialmente la situación de los trabajadores. Bueno, me quedó una duda. No sé si este Farrell es del Muro Farrell, no sé si vuelve a restablecer relaciones con el eje. Pues claro, cuando eres neutral no tienes por qué romper relaciones y tu embajador y todo eso los tienes allí. O sea que si lo quitaron y pusieron a Farrell para que siguiera con la neutralidad, probablemente mandaría otra vez a los embajadores. Bueno, total, que Perón se hace cargo de la situación de los trabajadores y ya crea una serie de medidas, el despido, vacaciones pagadas, ¿no? O sea, que si te despiden que te indemnicen, vacaciones pagadas, aguinaldo, jubilación, numerosos convenios, escuelas de capacitación profesional, y crea el Estatuto del Peón. Una cosa que no había, que todavía no, que nunca, que protege al trabajador rural, un tipo de trabajo que nunca se había legislado, ¿no?, al trabajador del campo. Con lo cual aumenta su prestigio y su peso político propio, jurando ya la vicepresidencia. Eso, aquí ya alcanza la vicepresidencia. Por tanto, en 1944 Perón tiene 3 cargos: ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión Social y
vicepresidente de la nación. O sea, en fin, en la Plaza de Mayo, masas populares a favor de Perón también, aunque bueno, también se gana de enemigos, lógicamente, la oposición, ¿no? Que lo acusan de nazi-fascista por su neutralidad, igual a nazi-peronismo. Incluso comunista, por su acercamiento a los obreros, dentro del ejército. Dentro del ejército tiene un enemigo, Eduardo Ábalos, eso. Dentro de, que es un radicalista cordobés que negocia con Farrell, con el presidente, para que Perón renuncie a todos sus cargos. Sorpresivamente, Perón acepta y se despide con un fuerte discurso de despedida por radio, parece. Únanse y defiéndanla porque es la obra de ustedes, es nuestra obra, ¿no? Un encendido mensaje a todas las masas obreras, que se las tenía que ganar tanto de la industria como del campo. Esto molesta a Ábalos. Y el 13 de octubre del 45, Perón es detenido y trasladado a Martín García. Farrell y Ábalos, qué par de bastardos, lo que han hecho con un amigo. Son palabras dirigidas a su mujer Eva, ¿no? Una carta que le escribe Perón ya cuando llega a la cárcel de Martín García. Nadie sabía nada. Se rumoreaba que está preso. Los patrones, pues, festejando. ¿No? Esto eran palabras de los propios currantes, ya que ni se habían enterado, aún no le dieron publicidad, lógicamente. En las primeras horas del 17 de octubre del 45, una marea humana comienza a marchar sobre la capital. El coronel de los trabajadores está preso en Martín García. Esta masa se dirige a la Plaza de Mayo, miles y miles de trabajadores del frigorífico, multitud desde Avellaneda también, creo que le cortan el río, el puente del río y pasan con barca, a nado, todo en pro de la liberación de Juan Domingo Perón. Cada vez más miles de obreros y cada vez más es sacado de Martín García y trasladado por un falso certificado médico al hospital militar, creo que en el barrio de Manuel Belgrano, en Buenos Aires. Ábalos se da cuenta de que el único que puede controlar a las masas enfervorizadas es Perón. Se reúne con él en el hospital militar y este exige que vaya Farrell, el presidente, y para hablar exige elecciones, siendo él el candidato. Al final, a las 11 ya de la noche, Perón sale al balcón a encontrarse con la historia. Se da un baño de masa y aquí es donde empieza a nacer ya el mito. Bueno, se consolida como líder popular, pero no tiene armado un partido político. Tiene lo más importante, que es el apoyo obrero. Por tanto, busca adhesiones como en el radicalismo irigoyenista, ¿no? Estos que se habían ido de la UCR. También el Partido Laborista, que representa a los obreros. En fin, la nación es convocada para comicios. Encima se le suma el ejército y la iglesia, también a favor de Perón. Sus opositores se acoplan en una coalición, la Unión Democrática, con la UCR, demócratas progresistas, comunistas y socialistas, con José Tamborini. También se le suma el embajador de Estados Unidos, que hace campaña en contra de él para asegurarse el control de los negocios de la posguerra, y Braden
Sprague-Braden va a ser el primer antiperonista. Se gana a parte reaccionaria de la Fuerza Armada. Este americano se gana parte reaccionaria y conservadora del ejército, de la Fuerza Armada, también parte de la sociedad rural, los medios de comunicación, incluso socialistas y comunistas y estudiantes universitarios que ven con buenos ojos la llegada de este embajador. En fin, es una feroz campaña para ensuciar a Perón. Por tanto, se crea aquí una disyuntiva en las elecciones que es Braden o Perón. El 29 de febrero de 1946, después de 18 años de democracia, la fórmula Perón, con un 52% de los votos, derrota a la Unión Democrática. Por tanto, el 4 de junio de 1946, y ya me he colado, llega de presidente Juan Domingo Perón, en el 46. Yo creo que es capítulo 7. Y he dicho aquí algo muy rápido, después de 18 años de democracia, de la democracia, 46 le quita de 20 y tantos, Vale, pues ya está. Pues me queda aquí que llega ya Perón a la presidencia. Y ya, pues, el siguiente capítulo lo veremos.